La empresa se llama Envases Microonda S.A.de.C.V., localizada en la carretera Santa Ana del Conde 2577, Colonia Santa Ana del Conde. Los documentos que son llenados por el generador es el semanal 07017, el cual incluye los datos generales de la empresa, la descripción del residuo peligroso, su clave del residuo, sus características creativas, el número de CAS y la cantidad que se genera. A esta información se le debe adicionar lo siguiente, que es la identificación oficial o los documentos que acrediten la personalidad del representante legal de la empresa y un documento que contenga el plan de manejo. En envases microondas se dedican a la fabricación de cajas de cartón para la imagen y protección del producto de los clientes. En dicha empresa se genera residuo peligroso debido que al momento de la fabricación de la caja, las cuales quieran adquirir características específicas proporcionadas al cliente, se requieran químicos para la fabricación de las cajas. Por ello se tienen las medidas para la contención de ellos. La recolección interna de los residuos se basa en la fuente generadora llamada offset, la cual tienen barriles de diferentes colores, los cuales ayudan a poder identificar rápidamente cuál es el lugar correcto para poder depositar los residuos peligrosos. Estos colores son amarillo para cartón contaminado, verde para trapos contaminados, gris para estopa contaminada y rojo para plástico contaminado. Para la recolección de los residuos se encarga una persona previamente capacitada para poder manejar los residuos de manera correcta, por lo cual se traza una ruta de recolección basándose en recoger los barriles ya con el residuo peligroso y llevarlos al área correspondiente para poder iniciar con su clasificación envasado de manera correcta. El envasado de los residuos peligrosos se lleva a cabo cuando el residuo llega al almacén para poder hacer de manera correcta su clasificación, más en orden. Para ello, la misma persona encargada de la recolección se equipa con su equipo de protección personal para poder hacer de manera más meticulosa la separación de los residuos. Por último, una vez ya terminado este proceso, la misma persona se encarga de sellar el barril que mantiene en contención el residuo, ya sea líquido o sólido. Se sella con la misma tapa del barril que se está usando después para poder emplayarlo con plástico para poder evitar derrames del residuo. Por ello, este mismo se tiene que mantener al 80% de la capacidad del envase de contención. Una vez ya sellado y emplayado de manera correcta el residuo, se dispone a la persona encargada para poder llenar la etiqueta, donde se muestra el equipo de protección que se debe usar al momento de manipular el residuo, su nombre, el peso y características creativas del mismo. Las características del vehículo que transporta de manera interna el residuo peligroso es un sistema de patín industrial que con ayuda de tarimas pueden facilitar la manipulación de los residuos. Para ello, la persona que se encarga de recolectarlos lo puede manejar sin ningún problema, hasta el almacén de residuos peligrosos en el cual se encargará de su clasificación, su separación y preparación para que se puedan disponer de la manera correcta. Para un almacén temporal de residuos peligrosos se debe informar el tipo de almacenamiento, a su aislamiento, a las características del almacén, al tipo del lugar, a la ventilación e iluminación, a las formas de almacenamiento, al tipo de contenedor empleado, la cantidad anual de residuos almacenada expresada en masa y el periodo de almacenamiento expresado en días. Las descripciones de los residuos como los plásticos contaminados, solventes y pinturas, cartón contaminado de solventes y pinturas, sólidos impregnados, estopas, trapos con solvente y pintura, barniz usados, solventes contaminados, tornes usados, envases vacíos contaminados de solvente y pintura, pegamento usado, almidón usado, agua contaminada con solvente, aceite hidráulico gastado y biológico infeccioso. Para la utilización para el manejo de residuos peligrosos para la modalidad de almacenamiento se utiliza el formato. Las bitácoras de residuos peligrosos y sitios contaminados deben de contener los siguientes elementos. Es el nombre del residuo peligroso, la cantidad generada, las características de peligrosidad del residuo,
el área o proceso de generación, la fecha de ingreso y su fecha de salida. La fase siguiente a la salida del almacén, el prestador de servicios, ya sean su nombre, denominación o razón social y el número de autorización. El permiso del transporte es el Semarnat 07033, el cual es llenado con la modalidad, ya sea si es un transporte o es una recolección, y debe de incluir los datos generales de la empresa, además de la fecha en la que éste lo solicita. Debe de incluir lo que es una identificación y un acta constitutiva. La hoja de emergencias debe de contener la razón social, el teléfono de emergencias, el nombre del producto, la clasificación, el número de CAS, la compañía de transportadora, teléfono de emergencias, el estado físico, propiedades físico-químicas, el equipo y medios de protección personal, los riesgos y acciones por intoxicación y exposición. Los transportistas deberán verificar que los residuos peligrosos estén debidamente etiquetados e identificados, deben de contar con un plan de contingencias y contar con personal capacitado para la recolección, solicitar al generador el original del manifiesto y observar las características de compatibilidad para el transporte de residuos peligrosos. El reglamento nos estipula que los vehículos de transporte deben de ir herméticamente cerrados e ir pintados en color blanco. Estas unidades por ambos costados deben de incluir lo que es el nombre y número telefónico de la empresa, además de incluir el rombo de seguridad, identificando el tipo de residuo que se está transportando y la peligrosidad que éste tiene. Y también debemos de incluir el número de registro de la unidad. Nos debemos de regir bajo la NOM 054 de Semarnat, la cual nos estipula las agrupaciones de los residuos peligrosos. Esto es un requerimiento, pues no debemos de agrupar dos diferentes grupos en una misma unidad, puesto que puede haber una reacción y podemos provocar ya sean incendios o explosiones dentro de la unidad. El manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos de manejo especial es el documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos peligrosos que deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los prestadores de servicios de manejo de dichos residuos durante el periodo de 5 años a partir de la fecha en que se hayan suscrito cada uno de ellos, y el cual se deberá utilizar como base para la elaboración de la cédula de operaciones anual.